Imposible olvidar aquel martes 11 de septiembre del 2001. Yo tenía 11 años y cuando llego al colegio, ningún profesor pudo dictar su lección tranquilo, pasándosela hablando de un tema que en ese entonces no entendía muy bien. Hoy, 20 años después, me queda más claro el porqué de que el miedo y la incertidumbre se hayan apoderado no solo de los estadounidenses, sino de todo el mundo. Y a pesar de ello, hasta el día de hoy existen muchísimas dudas sobre los acontecimientos de aquel fatídico martes. Mientras algunos lo ven como el mayor atentado terrorista de la historia, otros lo consideran como una farsa montada por el gobierno estadounidense para cumplir sus objetivos. Sea como fuere, lo cierto es que el 11S fue uno de los días más decisivos de la historia contemporánea. Y para dialogar al respecto, quédate hasta el final del video. Pero antes, no te olvides de suscribirte al canal, que estamos subiendo 3 videos todas las semanas y así no te los perderás. Para comenzar, analicemos rápidamente el contexto según la historia oficial, para luego abrir el debate sobre lo que ocurrió aquel día. Nos encontramos en la década de 1990. La Unión Soviética se acababa de retirar de Afganistán, en donde Estados Unidos había intervenido en favor de los muyahidines antisoviéticos, lo que coincide con la caída de la URSS y la victoria definitiva del bloque capitalista durante la Guerra Fría. Recordemos que los muyahidines era como se conocía a los diferentes grupos anticomunistas, algunos más y otros menos radicales. Uno de ellos fue el Maktab al-Hidamat, liderado por ese señor, a quien de cariño y para evitar censuras conocemos como Betty, originario de Arabia Saudita. Si bien en este periodo Estados Unidos y los muyahidines radicales fueron aliados, recordemos que solo fue porque el enemigo de tu enemigo es tu amigo. Extinta la amenaza comunista, Estados Unidos se consolida como la única superpotencia del mundo con el pase libre para intervenir en donde quiera, como por ejemplo en la Guerra del Golfo en contra de Irak, para lo que se desplegaron una gran cantidad de tropas estadounidenses por Arabia Saudita. Además de ser el país de Betty, recordemos que es un sitio sagrado para el Islam al contener las ciudades de Medina y la Meca. Asimismo, el continuo apoyo militar a Israel en contra de las naciones árabes musulmanas ocasionó que los grupos radicales se ensañen cada vez más contra Estados Unidos y en general contra Occidente. Es así que en 1998, Betty funda el Al-Qaeda, organización terrorista paramilitar de ideología yihadista, es decir, dispuesta a iniciar la Guerra Santa por defender su fe. A decir verdad, antes del 11S ya habían ocurrido diversos atentados contra Estados Unidos por las razones antes mencionadas. En 1993 ocurre un atentado con un coche bomba en el mismo World Trade Center. En 1998, los ataques contra la embajada estadounidense en Kenia, en donde murieron 213 personas, y en octubre del 2000, el mismo Al-Qaeda perpetra un atentado suicida contra el USS Cole en las costas de Yemen, en donde 19 estadounidenses fallecen. Es así que, como ya debes saber, y si tienes más de 20 años ya lo viviste en carne propia, la historia oficial nos dice que el 11 de septiembre del 2001, 4 aviones fueron secuestrados por 19 miembros del Al-Qaeda bajo las órdenes de Betty. 2 de ellos estrellaron en las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York, uno en el Pentágono en Virginia y otro, el vuelo 93, que no llegó a su destino, el Capitolio de los Estados Unidos. Con 2.996 muertos, 24 desaparecidos y 25.000 heridos, este atentado suicida habría sido en definitiva el acto terrorista más grande de la historia. Como consecuencia inmediata, el entonces presidente George Bush declara oficialmente la guerra contra el terrorismo, siendo Afganistán, en ese entonces controlado por los talibanes, su primera intervención, ya que era el país en donde Betty se había refugiado. Es así que durante los años siguientes, Estados Unidos, la OTAN y varios países afines intervienen en diversos conflictos como en Irak, Siria, Somalia, Yemen y en varios puntos de África. Por su parte, los grupos fundamentalistas islámicos continúan con diversos atentados, tales como en Bali en el 2002, en Madrid en el 2004,
Bombay en el 2008 o París en el 2015. Y es aquí en donde entra la controversia acerca del constante intervencionismo en Estados Unidos. ¿Realmente fue una causa justa o había intereses de por medio para cada acción militar? Estas suspicacias conllevan a diversas teorías conspirativas, que incluyen una que afirma que los atentados del 11 de septiembre no fueron más que una operación de bandera falsa, es decir, una operación perpetrada por el mismo gobierno estadounidense que culpa a otra entidad con un objetivo final, en este caso, intervenir en esta región con un valioso recurso, el petróleo. En el caso de Afganistán, para controlar el territorio entre los países de Asia Central, ricos en gas, y su aliada Pakistán para la construcción de oleoductos que salgan hacia el Océano Índico. Es entonces el turno de señalar los principales argumentos que cuestionan la veracidad de los atentados del 11S. El principal de ellos es que las Torres Gemelas, así como la Torre 7 del World Trade Center, se derrumbaron debido a cargas explosivas colocadas con anterioridad, ya que aluden que el impacto de un avión no hubiera sido suficiente para que los edificios se desplomen de esa manera. Asimismo, el pasaporte del presunto secuestrador, Satal al-Sukami, fue encontrado entre los escombros, algo que los defensores de estas teorías afirman que es imposible que haya sido encontrado intacto. El edificio número 7, por su parte, tampoco fue golpeado por ningún avión de pasajeros, por lo que asumen que también se habría colocado bombas ahí. Y dicho sea de paso, muchos bomberos afirman haber escuchado explosiones dentro de las torres, siendo el contraargumento de esto que los sonidos se pueden atribuir a derrumbes parciales. En cuanto al atentado al Pentágono, las teorías conspirativas apuntan a que lo que atacó el establecimiento no fue un avión, sino un misil, ya que los daños ocasionados parecen muy leves para el impacto de una aeronave. Otras teorías sí concuerdan con que el vuelo 77 impactó en el Pentágono, pero aseguran que fue un ataque planeado por las siguientes razones: que el NORAD, Organización de Defensa Aérea Norteamericana, pudo haber advertido sobre este ataque debido a su sofisticada tecnología de radares y baterías antimisiles que rodean el Pentágono, además de la proximidad del edificio a la base aérea Andrews. El contraargumento para esta teoría es que el Pentágono se encuentra cerca del aeropuerto Ronald Reagan y los aviones siempre sobrevuelan por el edificio de manera rutinaria. En cuanto al vuelo 93, el que no alcanzó su objetivo de llegar al Capitolio, las teorías afirman que la aeronave fue derribada por un ataque de cazas de la Fuerza Aérea Estadounidense en lugar de que los pasajeros hayan intentado tomar el control de la nave, como dice la versión oficial. Además de todo lo anterior, los partidarios de esas teorías afirman que se necesitaría de una amplia experiencia de pilotaje para conseguir la precisión para impactar sobre las Torres Gemelas. Asimismo, que más de 9 servicios de inteligencia extranjeros ya habían advertido atentados inminentes en Estados Unidos, quien además ya había sufrido los atentados ya mencionados. Por lo que con el refuerzo de su seguridad, algunos aseveran que hubiese sido imposible perpetrar semejante ejecución de atentados sin la ayuda de un servicio de inteligencia. Incluso, hay gente que duda de la veracidad de la participación de Betty y que sus declaraciones aceptando la responsabilidad del atentado habrían sido un montaje con un personaje con una apariencia similar. Pero por sobre todo, afirman que no sería la primera vez que Estados Unidos realiza una operación de bandera falsa. El hundimiento de Lusitania para la Primera Guerra Mundial, el hundimiento del Maine para la Guerra Hispano-Estadounidense o el incidente de Tonkin para la Guerra de Vietnam fueron algunos de ellos, este último incluso admitido por el mismo gobierno estadounidense. No obstante, el contraargumento más común para esto es que a diferencia de los anteriores, durante el 11S murieron miles de ciudadanos estadounidenses, algo que ocurrió en nula o menor medida en las operaciones anteriormente mencionadas. Por todo lo anterior, no es sorpresa que este tema dé para un larguísimo y tedioso debate. Si quieres saber mi postura, estaré haciendo un directo en mi cuenta de Instagram que te dejaré en el comentario fijado, en donde podremos charlar al respecto. Sea como fuere, las consecuencias del 11 de septiembre han sido decisivas en estos 20 años. La denominada guerra contra el terrorismo
ha acrecentado un tremendo cisma entre Oriente y Occidente. Asimismo, el nuevo rumbo de la política internacional estadounidense ha marcado tanto el destino de las naciones de la región como el de los países europeos. Y como una cosa lleva a la otra, la crisis de los refugiados en Europa, ocasionada por el caos de Oriente Próximo, ya va teniendo algunas consecuencias como el Brexit y el progresivo debilitamiento de la Unión Europea. En tan solo 20 años, no es posible determinar la magnitud de las consecuencias de este episodio a largo plazo, por lo que debemos estar atentos a la evolución de los hechos en Europa, Oriente Próximo y África, así como de la guerra en contra del terrorismo, la cual, aún en curso, podría seguir modificando el rumbo de nuestra historia. Pero ahora, cuéntame tú, ¿piensas que los atentados del 11S fue un montaje del gobierno estadounidense? ¿De qué otra manera te parece que este episodio fue decisivo para la historia? No te olvides de dejar tu comentario y de suscribirte al canal. Asimismo, te dejo en la descripción mis redes sociales y por si quieres ver los nuevos videos en preestreno y tener una mayor interacción conmigo, tus donaciones en Patreon o miembros del canal son bienvenidas. ¡Hasta la próxima!